Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, enciende una luz en la oscuridad. Muy bienvenidos a esta nueva reunión para estudiar la palabra de Dios. Ustedes saben que hay una promesa muy hermosa en la Biblia para aquellos que meditan en la palabra de Dios de día y de noche. Dice el Salmo número 1 que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Por eso estudiamos la Biblia, porque sabemos que Dios nos va a prosperar. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento
aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Oh, oh, oh. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco a ti. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco a ti, mi Dios, mi Señor, mi amor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Hoy reflexionaremos acerca del consejo de Dios por medio de Samuel para los tiempos turbulentos. Y vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 3, del verso 1 en adelante, que dice así: El joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Probablemente todos nosotros, tuvimos que enfrentarnos a diferentes cambios en el transcurso de nuestra vida. Algunos de esos cambios no fueron provocados por nosotros, sino por otras personas, o por accidentes, o enfermedades, o pérdidas, o tragedias que hemos vivido. Estas circunstancias generaron momentos de mucha angustia, perplejidad e incertidumbre. Es como si el piso
sobre el cual estábamos parados se movió y perdimos nuestra estabilidad y todo el sentido de seguridad que hasta ese momento hemos tenido. Para esos momentos algunos utilizan la expresión "se me quemaron los papeles", para indicar que ya no saben qué pensar o qué hacer. Todos sus planes, expectativas, pronósticos, esperanzas se derrumbaron y deben comenzar todo de nuevo, pero no saben por dónde y dicen: la verdad es que me siento como perdido. Fuimos sorprendidos por una inesperada turbulencia que nos descolocó y nos confundió. Ahora necesitamos volver a estabilizarnos, regresar a la normalidad, reordenar nuestra vida, revisar nuestras prioridades y comenzar de nuevo. Y para esto, nada es mejor que seguir el consejo de Dios mediante su palabra, porque en Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. O también en Isaías 28:16, donde leemos: por tanto Dios, el Señor, dice: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. O como traduce el apóstol Pedro: el que en él creyere no será avergonzado. Por supuesto, ese fundamento, esa piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable, no es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Probablemente el profeta Samuel, que fue el último juez de Israel, vivió una de las etapas más turbulentas de la historia de Israel, donde fueron sacudidos los cimientos de la familia, los cimientos de la nación y también los cimientos de su propia vida, para dejarnos 3 consejos de parte de Dios. Veamos el primer consejo. Tiene que ver con el consejo de Dios para la turbulencia de una familia. Debemos recordar que Samuel nació como una respuesta a la oración de su madre, Ana, quien había prometido a Dios que si le daba un hijo, se desprendería de él y lo dedicaría a Dios. Por eso le puso por nombre Samuel, que significa escuchado por Dios, porque Dios escuchó la oración de Ana. Así que cuando el niño ya podía caminar y valerse por sí mismo, lo trajo al templo y lo dejó a cargo de la familia del sacerdote Elí, quien era una especie de custodio del arca de Dios. Todos los años su madre confeccionaba una pequeña túnica llamada éfod, que era una especie de chaleco sin mangas que llevaban los sacerdotes para poder entrar en el tabernáculo, y hacía una túnica cada año y se lo llevaba a Samuel porque iba creciendo. Sin embargo, el ambiente donde creció Samuel no era el mejor y se puede decir que creció en un ambiente tóxico, es decir, en una familia profana que no respetaba a Dios, en especial los 2 hijos del sacerdote llamados Ofni y Finés, que menospreciaban las ofrendas que la gente traía, trataban mal a los que preparaban la comida y se aprovechaban de las mujeres que venían a adorar a Dios teniendo sexo con ellas. Y para peor, su padre, aunque le reprochaba su mala conducta, los dejó hacer lo que ellos querían. Se puede decir que Samuel creció en un mal ambiente, con malos ejemplos de vida y conducta y de una escandalosa falta de respeto de los hijos de un sacerdote hacia Dios y hacia la gente. Y este pernicioso comportamiento se debía a que su padre nunca había disciplinado a sus hijos y permitió que ellos hicieran lo que quisieran. En consecuencia, Dios fue claro cuando le mandó este mensaje:
Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo principal de las ofrendas de Israel. Algunos piensan que el mal ambiente hace malas a las personas, que son como son por culpa de sus amigos o su familia. Si fuera así, Samuel saldría igual a los hijos del sacerdote Elí, pero no fue así. Vemos, por ejemplo, en una familia pobre nacieron 2 hermanos, los cuales en el transcurso del tiempo tomaron caminos diferentes. Uno se convirtió en un alcohólico empedernido y vivió en la miseria. El otro se convirtió en un profesional exitoso con una buena posición económica. Cuando alguien preguntó al alcohólico por qué se había vuelto alcohólico, respondió: porque mi padre fue alcohólico y salí igual que mi padre, no podía ser de otra manera. Y cuando la misma persona preguntó a su hermano diciendo: ¿por qué eres diferente a tu hermano con una buena posición social y trabajo? Y él respondió lo mismo que su hermano: porque mi padre fue alcohólico y yo quería ser diferente. Como vemos, no es el ambiente, es la decisión de cada uno. Por lo tanto, si tu padre fue violento con tu madre, no tienes por qué ser violento con tu esposa. Si tu familia vive en total desorden, dejan tirada la ropa, no limpian, deja que todo se deteriore, no debe ser igual. Algunos tienen que hacer la diferencia, alguien tiene que hacer la diferencia. Si vives en una familia turbulenta y conflictiva, donde se insultan y gritan continuamente, comienza a ordenar primero tu vida y no sermonees ni trate de ordenar o corregir a los demás, porque un ejemplo vale más que 1000 palabras. Podemos ver que Samuel siguió creciendo y de niño pasó a ser un joven aceptado por Dios y por la gente, como dice el texto. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y más adelante dice: y Samuel creció y Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Pero veamos ahora el segundo consejo, el consejo de Dios para la turbulencia de una nación. En 1 Samuel capítulo 3, versos 2 y 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel y respondió: heme aquí. La frase antes que la lámpara de Dios fuese apagada no se refiere a la lámpara del candelabro de oro, porque esas lámparas nunca debían apagarse, sino que se refiere a la luz de una persona, y esa persona era Elí. Por eso, aún hoy se dice la frase cuando alguien muere: se apagó su vida. Veamos un ejemplo. Una vez cuando David era mayor y no tenía tanta resistencia que cuando era joven, en cierta ocasión, cuando salió a la batalla contra los filisteos, se cansó justo cuando un gigante llamado Isbi-Benob trató de matarlo y le salvó la vida a Abisai. Entonces todos los soldados fueron a David y le dijeron: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Porque David, mientras vivía, era una lámpara para la nación, era un referente, un guía, un consejero, y si moría, se apagaba su lámpara. Con esta aclaración, volvemos a leer el texto. Samuel estaba durmiendo en el templo antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dios llamó a Samuel. Y cuando continuamos leyendo,
los capítulos siguientes, comprenderemos que no solamente se apagaría la vida de Elí, sino también se apagaría el símbolo de la presencia y la gloria de Dios, que era el arca del pacto. Y la presencia de Dios se apagó cuando la llevaron al frente de batalla pensando que Dios le daría la victoria como lo había hecho en toda la conquista de la tierra prometida. Pero Israel fue derrotado. Murieron 30,000 soldados, entre ellos Ofni y Finés, los hijos de Elí, y el arca de Dios fue capturada. Con la pérdida del arca, toda la nación sintió que la lámpara de Dios se apagó. Es como si Dios hubiese sido derrotado. Como si Dios hubiese muerto. Ya no podían recurrir a Él, ya no podían orar y su gloria había desaparecido. Por eso la esposa de Finés, que estaba embarazada, al enterarse de la muerte de su marido y de su suegro Elí, y que el arca fue capturada, le vinieron de repente los dolores del parto, y mientras moría, probablemente por una hemorragia, quisieron animarla diciendo que había tenido un hijo varón. Ella no respondió como si no le importase, y llamó a su hijo Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Ella entró en una terrible turbulencia espiritual y no quería vivir más, ni siquiera por su hijo recién nacido, porque la gloria de Dios, la lámpara de Dios, la luz de Dios fue apagada, y con ella toda la nación se apagó. Ya no había motivos para vivir, no había motivos para luchar, ni esperanza para el futuro. Dios sabía bien lo que ocurriría. Por eso, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Y Samuel comenzó a recorrer el país, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, aldea por aldea, durante 20 años, y a decirles a todos: si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Astarot era la diosa de los cananeos, diosa del amor y la fertilidad, considerada la madre de los dioses. Si ellos quitaban a Astarot y preparaban, dice: preparad vuestro corazón para el Señor y solo a Él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Y la predicación de Samuel dio resultado. La gente no solamente escuchó a Samuel, sino que se convirtió a Dios. En el capítulo 7, verso 6 dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, a los dioses, y a Astarot, y sirvieron solamente a Dios. Y cuando los filisteos atacaron a Israel, Dios intervino con un gran estruendo y los aterrorizó, dando a Israel una gran victoria. Entonces Samuel tomó una piedra y la puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. La lámpara de Dios volvió a prenderse. La presencia y la gloria de Dios volvió a manifestarse, porque la nación sacó sus ídolos, los arrojó y destruyó, y se puso a servir solamente a Dios. Y podría afirmar que si te conviertes al Señor, si realmente le sirves, solamente a Él, la gloria de Dios se manifestará en tu vida. No importa cuán oscura es la noche de tu alma, y no importa cuán lejos te fuiste del Señor, Él volverá a alumbrar tu vida. Tu lámpara será encendida. Veamos entonces ahora el tercer consejo de Dios para la turbulencia de un líder. Samuel se mantuvo firme en medio de las turbulencias
de una familia y pudo moverse en los días difíciles de su nación, envuelta en una terrible turbulencia de pérdida de la fe, y lograr su ascenso y restauración como ningún otro líder o juez había hecho. A medida que envejecía, pensó que sus hijos podían ayudarle resolviendo los problemas e impartiendo justicia, pero sus hijos no eran como él y se dejaron sobornar. Samuel no pudo imaginar que en la cumbre, en la posición más alta, en la gloria de su ministerio, sería cuestionado y presionado para que ponga a otra persona en su lugar. La gente pensó que su servicio estaba acabado, que el servicio de Samuel terminó y que ahora necesitaba un rey, un verdadero líder. De pronto cayó su mundo y entró en una angustiante turbulencia interior. Todo el liderazgo de la nación fue a la casa de Samuel en Ramá para decirle: «He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». El argumento era que Samuel estaba viejo y que ya no podía seguir liderando, lo cual en parte no era cierto. Si era viejo, sí, es verdad, era viejo. Pero la historia posterior nos muestra que Samuel ungió a 2 reyes, a Saúl y a David, y siguió liderando, aunque en segundo plano, a toda la nación. Además, si el problema eran los hijos, podrían haberle dicho: «No queremos que tus hijos te ayuden, no queremos que sean jueces, debes sacarlos de ese puesto». Pero no pidieron eso. Por tanto, lo que en realidad querían era un cambio de política, de régimen, de estilo de liderazgo y de forma de gobierno. Y sobre todo, no querían que Samuel siguiera al frente, sino que dé un paso al costado y que nombre un rey. Ay, Samuel se sintió profundamente herido y desvalorizado, y que todo lo que había hecho por la nación nadie lo tenía en cuenta. Por otra parte, sintió que no solo lo estaban rechazando a él, sino también a Dios, porque no querían que Dios reine sobre ellos. Hasta ese momento el pueblo de Israel era diferente a todas las demás naciones, porque cuando le preguntaban acerca de su rey, ellos respondían: «No tenemos rey, solo Dios es nuestro rey. Él nos gobierna, el que nos gobierna es Dios. Tenemos un gobierno teocrático, es decir, el gobierno de Dios». Pero la gente no quería ser diferente, sino igual a las otras naciones vecinas. En el fondo, no estaban rechazando a Samuel ni a Dios, sino que querían un nuevo estilo de gobierno. Y esto uno lo puede ver después, pero como en cualquier lugar del mundo, un cambio de funcionamiento produce, por supuesto, resistencia, oposición. Se dice: mejor es lo bueno conocido que lo mejor por conocer. Samuel, aunque no estuvo de acuerdo con la propuesta, sabía que Dios era la máxima autoridad y el que lo había puesto como sacerdote, como juez, como profeta y líder de su pueblo. Así que fue a consultar a Dios en oración. ¿Y saben qué? Dios le respondió diciendo: «Oye la voz del pueblo en todo lo que digan». Y más adelante volvió a decirle a Dios: «Oye su voz y pon rey sobre ellos». En ese momento la turbulencia de su alma desapareció y Samuel aceptó sin discusión la voluntad de Dios. Y todo su ser se llenó de paz. A partir de ese momento se dejaría llevar por Dios para elegir un rey, y así fue como el futuro rey sería
llevado por coincidencias hasta Samuel. Él no fue a buscarlo, a preguntar quién podría ser el futuro rey. No levantó una encuesta ni buscó opiniones. Dios preparó todo hasta en los detalles mínimos para que Saúl fuese el primer rey de Israel. La primera frase que le dijo Samuel a Dios cuando aún era casi un niño fue: habla, Señor, que tu siervo oye. Y ahora en su vejez, casi al final de su vida, siguió oyendo a Dios. La pregunta es, ¿estás oyendo a Dios? Cuando te sientes desplazado, ¿estás oyendo a Dios? Cuando otros ocupan o ocuparán tu lugar, ¿estás oyendo a Dios? Y si Dios te habla, no hay nada que decir. Cuando Dios habla, se terminan las palabras, como pasó con Samuel, ¿verdad? Las turbulencias que vivió Samuel me hicieron pensar en las turbulencias de mi propia familia, en las turbulencias que ha vivido la nación argentina y en las turbulencias de mi propio liderazgo. Y me hicieron ver en todas ellas que Dios estaba obrando. Dios también está obrando en tu vida, aunque algunas cosas que te pasaron parecen sin sentido, ¿verdad? Pero Dios está presente porque te ama. Solamente tienes que disponerte y disponer tu corazón para oír lo que Dios quiere decirte. Que la frase, habla, Señor, que tu siervo oye, sea el lema de tu vida. Habla, Señor. Y si has oído la voz de Dios, si Dios ha hablado a tu corazón, qué bueno es que vengas a su presencia. ¿Quieres que oremos juntos? Vayamos juntos al altar del Señor, a la misma presencia de Dios, y vamos a presentar nuestras vidas para que Dios nos guíe de aquí en adelante. Oramos juntos. Señor, te doy gracias por este tiempo, sabiendo que en tus manos están nuestros tiempos. En tus manos está el curso de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestro liderazgo. Y queremos que nos guíes como has guiado a Samuel y lo has llevado a tener una vida plena y abundante y haberte servido todos los días hasta el fin. Anhelamos esto también para nosotros. Oye nuestra oración y guíanos. Y en forma especial te ruego por cada uno de los que han participado de esta reunión, que bendiga sus vidas, su familia y sobre todas las cosas, las decisiones que tomarán de ahora en adelante. Que guíe su futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que tengas una semana preciosa. Que la mano de Dios te sostenga para que no caigas. Que estés firme, firme en el Señor de aquí en adelante. El Señor te bendiga. De mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré. Mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo
necesitamos, Señor. Oh, guíanos. Oh, 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 oh. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh, Cristo, mi Dios. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré.